Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 24 de nuestro curso de diseño de sonido. En este episodio por fin vamos a comenzar a practicar, a generar sonido, y el primero, que es uno de los más básicos, uno de los más antiguos que existen, es la grabación. Ahora, antes de seguir necesito hacer una pequeña diferenciación entre qué es la grabación y qué es el sampleo. La grabación es cuando nosotros utilizamos un micrófono para poder obtener sonidos del ambiente. No importa si es de algo que está sucediendo o de algo que nosotros estamos provocando, pero al final de cuentas lo estamos haciendo, obteniéndolo con nuestro micrófono. El sampleo viene del inglés sample, que significa muestra. Entonces, sampleo significa muestreo. Y eso significa que nosotros vamos a tomar algo, una sección o algo completo que ya está grabado para poderlo modificar. Entonces esa es la diferenciación entre la grabación y el sampleo. Muy bien, entonces el siguiente paso es, evidentemente necesitamos un micrófono para poder grabar. Y para esto debemos de tener mucho en cuenta qué tipo de micrófono va a ser, dependiendo del objeto que vayamos a grabar o del ambiente. Si va a ser, por ejemplo, no es lo mismo grabar una voz o un violín, algo que es, digamos que delicado, a querer grabar el despegue de un avión. Es algo completamente diferente porque es mucho más ruidoso, mucho más intenso. Así que es muy importante tener en cuenta qué tipo de micrófono van a utilizar dependiendo de qué es lo que van a grabar. Ahora, hay muchos tipos, todos estos dependen de su patrón de captación, y algunos, por ejemplo, son mucho más sensibles, otros son también, digamos que más de uso rudo, hay binaurales, hay monofónicos, hay estéreo, hay mucho. Para esto, pues creo que no es el punto del video porque estamos hablando de diseño de sonido, no tanto como de grabación, no en sí, pero si les gustaría que hiciera algunos videos más relacionados sobre técnicas de grabación, cuántos tipos de micrófono hay, cuáles son más útiles para cierta cosa, déjame un comentario para tenerlo en cuenta en un curso más adelante. Muy bien, dependiendo del micrófono que seleccionen, vamos a ir al siguiente punto, el cual es la interfaz. La interfaz nos va a ayudar, básicamente, digo, yo creo que voy a hacer un video también al respecto, pero nos va a ayudar a poder que lo que el micrófono nos está entregando, pues lo podamos convertir a una señal digital para nosotros procesarla después. Entonces hay algunos micrófonos que dependen de tener interfaz y hay otros que no. Pero bueno, esto depende mucho del tipo de micrófono que hayan elegido. Y bien, ya pasamos a la parte de la grabación. En sí podríamos decir de Foley. No tiene que ser precisamente un instrumento. Vamos a enfocarnos en el Foley. Una vez que ya tenemos definido qué micrófono vamos a utilizar, qué es lo que queremos grabar y si vamos a necesitar interfaz o no, vamos a pasar al siguiente punto. Muy bien, una de las cosas que debemos de tener en cuenta cuando vamos a grabar es que el Foley se puede hacer de dos maneras. Puede ser directamente del medio ambiente o puede ser también que nosotros interactuemos con algo. Así que tenemos entonces dos formas de grabar. La primera es que si vas a grabar un ambiente como por ejemplo la ciudad, la lluvia, el mar, cosas por el estilo, lo único que necesitas es llevar tu micrófono al lugar y hacer la grabación. Pero cuando estamos hablando normalmente de la grabación Foley, estamos hablando de un estudio. Es decir, nosotros vamos a crear el sonido, vamos a interactuar con diferentes objetos para poder crear estos sonidos y grabarlos. Entonces, cuando vamos a grabar algo en el estudio, debemos de tener en cuenta dos cosas. Primero, cuál va a ser el objeto que nosotros vamos a grabar. Y segundo, cuál va a ser el objeto con el que vamos a interactuar con el primero. Así que vamos a verlo con un ejemplo práctico. Tengo aquí, puedo enseñarles, un sartén bastante viejo y vamos a interactuar con este de diferentes maneras. Entonces este es mi objeto, vamos a decirlo primario, es del que vamos a obtener los sonidos. Y luego tenemos diferentes formas de interactuar con él. Por ejemplo, es muy importante el material y la forma en que estás interactuando con este. Tengo aquí una pequeña pala de madera, es una pala de madera de cocina. Y no va a ser lo mismo si yo golpeo el sartén en la parte de atrás con la pala de madera, a que si tomo un objeto metálico, como una cuchara, y lo golpeo en el mismo lugar. Si nos damos cuenta, el carácter de lo que estamos obteniendo, por ejemplo, con el objeto metálico, es mucho más brillante, más incisivo. Así que depende mucho el material que estamos utilizando
para interactuar con nuestro objeto. De hecho, tampoco es lo mismo si lo golpeo con mi dedo. Es un sonido mucho más apagado. Tampoco va a ser lo mismo si lo golpeo con el puño cerrado. Obtengo también diferentes frecuencias después de esto. Así que voy a enseñarles un par de ejemplos. Tengo aquí un tornillo. Ahí no enfoca la cámara, pero bueno, ahí lo pueden ver. Y una interacción puede ser simplemente dejándolo caer sobre nuestro objeto. En este caso, el tornillo puede dar vueltas, puedo hacerlo girar. Otra de las cosas que puedo hacer, tengo aquí una brocha. Puedo, en lugar de golpearlo, lo puedo tallar o lo puedo acariciar. Y también depende mucho en qué parte del objeto lo hagan. Como pueden darse cuenta, no es lo mismo si lo golpeo en una orilla que si lo golpeo en uno de los aros o si lo golpeo en el centro. O incluso en la parte de adentro. No es lo mismo, así que deben de tener en cuenta cómo van a interactuar con el objeto. Cuál es el que van a utilizar para generar el sonido y en qué parte. Puede ser algo despacio, muy agresivo. Y para eso deben de tener en cuenta algunas cosas. Aquí dentro de FL Studio he puesto un Edison para poder grabar audio. Ustedes pueden utilizar cualquier herramienta. Ahí está grabando. Y vamos a poner atención a la forma de onda. Si nosotros nos fijamos, cuando golpeamos suavemente, crea ahí la forma de onda. Si lo hacemos muy fuerte, nos damos cuenta que la forma de onda está llegando hasta el techo. Así que esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Cuando ustedes estén grabando algo, deben de evitar que llegue a la zona de rojo. ¿Y cómo lo pueden hacer? Porque bueno, vamos a analizar la forma más adelante, pero esto distorsiona. Así que alguna de las formas en las que pueden hacer que no distorsione es, por ejemplo, alejando su material del micrófono. No es lo mismo aquí cerca que lejos. O también pueden bajar en su micrófono el volumen de preganancia. Ahí estoy hablando del mismo volumen, pero he bajado la ganancia. Y ahora si lo golpeo con la misma intensidad a la distancia que estaba originalmente, vemos que está todavía muy lejos de distorsionar. Estamos de regreso a FL Studio, estamos aquí en Edison y vamos a analizar un poco de qué fue lo que grabamos. Le voy a dar play, ahí está grabando. Y vamos a poner atención a la forma. Y algo muy importante que mencionaba es que tenemos que revisar cómo quedó nuestra grabación. Normalmente cuando están ustedes grabando y lo quieren monitorear, deben de conectar al micrófono o al instrumento o la interfaz o la grabadora que estén utilizando, porque incluso pueden grabar con el micrófono, por ejemplo, de su celular. Es que deben de tener en cuenta que si están grabando algo muy delicado y ustedes están utilizando audífonos para monitorear, tienen que ser unos audífonos cerrados. De esta forma van a impedir que lo que ustedes están escuchando en sus audífonos se cuele al micrófono. Pero bueno, simplemente era un pequeño tip. Y estamos revisando aquí la grabación y mencionaba hace un momento que veíamos que llega al máximo. Y aquí podemos ver un ejemplo de esto. Ya vimos lo que significa la distorsión. Y en el mundo digital, cuando estamos llegando a los 0 decibeles y la señal excede eso, se empieza a recortar. Esto es el clip. Y se escucha muy, pero muy feo. Vamos a verlo desde acá atrás. Pueden darse cuenta que la señal se vuelve distorsionada y hay demasiado volumen. Ahora, esta distorsión nosotros no la podemos arreglar ya en la parte después de que estamos trabajando nuestra grabación. Así que es por eso que es tan importante que al momento de grabar cuiden que nunca sature, que nunca llegue a estos niveles tan altos. Como lo había dicho, alejando el micrófono, bajando la preganancia, si estamos golpeando algo tal vez tratar de golpearlo más suave o incluso dependiendo del tipo de micrófono, hay algunos que captan menos si están atrás o si estás arriba, estás abajo. Entonces también cambiar la posición del micrófono nos va a ayudar bastante. Así que tengan cuidado porque esto ya no se puede arreglar. Si yo le bajo el volumen, esta señal recortada de todas formas va a quedar por abajo. Y lo podemos ver.
Voy a tomar este pedazo, este sample, y lo voy a editar bajando la amplitud. Voy a bajarle unos 3 decibeles. Y aquí podemos ver que aunque ya le bajó el volumen, ¿no? Ya no está llegando a 0 decibeles, como de origen fue recortado, pues se va a quedar con esa distorsión. Ya no hay mucho que se pueda hacer. Ahora, ¿qué más podemos hacer con las partes que ya grabamos? Lo más básico es, para empezar, quitar el ruido. Aquí tenemos una sección donde no había nada. Si yo agarro y, por ejemplo, no sé, quiero amplificar alguna de las partes grabadas, este pequeño ruido se va a volver muy evidente. Por ejemplo, vamos a decir que quiero ver esta sección, que fue donde grabamos despacito, alejando el micrófono. Y lo queremos escuchar con mejor calidad. Voy a quitar todo lo que está aquí atrás. Me voy a quedar solamente con esa sección, que es la que me interesa. Y le vamos a dar uno de los procesos más básicos, que es amplificar la amplitud. Vamos a darle esta vez unos 5 decibeles o 4. Vamos a darle todavía más, esta vez utilizando la herramienta de normalizar. Normalizar, creo que ya lo he explicado, es que va a hacer que los picos más altos le va a subir todo el volumen a todo el audio hasta que esos picos alcancen a tocar los 0 decibeles. Así que vamos a dar entonces normalizar. Ahí está. Muy bien, entonces lo primero es seleccionar la parte que estamos interesados. En este caso hay varios golpes, pero si quieren seleccionar uno está bien, si quieren tomar varios está bien, porque otro de los tips es tomar siempre muchas tomas de lo que vayan a grabar y ya van a seleccionar lo que más les haya gustado. Quédense con las secciones que vayan a trabajar y lo demás lo pueden borrar y luego vamos a limpiarlo. Esto también es muy importante porque si vamos a procesar más adelante este sonido, si nos quedamos con ese ruido, pues bueno, nos puede hacer bastante daño. Voy a normalizar esta parte de nueva cuenta. Aparentemente quedó muy bien. Le vamos a seleccionar aquí esta parte que es ruido. Seleccionamos el cepillo, que es la herramienta de quitar ruido. En cualquier otro DAW seguramente también lo pueden encontrar. Y le vamos a decir adquirir perfil del ruido. Es decir, estamos diciendo al programa esto es ruido. Luego vamos a seleccionar la parte que queremos limpiar. Le volvemos a dar el cepillo, pero esta vez le vamos a dar en aceptar. Y nos va a quitar el pequeño ruido que haya de fondo. La verdad es que en este caso quedó una grabación muy limpia. No había casi ruido de fondo porque bueno, tengo yo un micrófono decente, tengo mi interfaz y además el lugar en el que estoy grabando tiene tratamiento acústico. Si ustedes quieren también tener en cuenta esto del tratamiento acústico, en la parte de arriba les voy a dejar el enlace para que puedan checar cómo tratar acústicamente ustedes el lugar en el que están. Pero bueno, eso es lo primero, quitar el ruido. Después, ¿qué más podemos hacer? Ecualizar, es algo muy importante. Cuando ustedes vayan a ecualizar, pueden utilizar cualquier tipo de ecualizador, puede ser un gráfico, paramétrico, o en este caso uno de fase lineal, que es el que está incluido dentro de Edison. Y lo normal es quitar el ruido que está por abajo, lo que no nos interesa. Aquí podemos verlo en esta sección y también aquí en el analizador, que hay un poquito de frecuencias por acá abajo. Esto no nos interesa para el carácter del sonido, así que lo vamos a quitar. Ahí pueden ver que ya desapareció. Vamos a moverlo un poco más. Y el sonido queda más limpio. Tal vez aquí me pasé un poco. Y bueno, estas frecuencias graves no nos interesan para el tipo de sonido, porque podemos ver que el mayor contenido de frecuencias está aquí arriba. Aquí pueden ver esta línea. Por eso era tan importante que aprendiéramos las herramientas de análisis primero. Ahí está. Y bueno, la ecualización es entonces otro de los procesos más básicos que se aplican sobre la grabación de sonidos.
Muy bien, entonces ahí apliqué un poco de ecualización. Así que en resumen, quité ruido, cambié también la ganancia o el volumen en general. Es más fácil tomar un sonido y subirle el volumen que si está uno distorsionado y bajarlo. Así que en general traten de que nunca llegue a la distorsión su grabación. Es mejor bajarle el volumen y luego se arregla en un postprocesamiento que si la señal ya viene distorsionada. Luego la ecualización y básicamente con esto es lo que podemos aplicar a nuestro sonido. Ahora, esto ya es una grabación. Lo que vamos a hacer más adelante en el próximo episodio, ahora sí ya es lo que se puede considerar como sampleo y resampleo. Es decir, vamos a modificar todas estas grabaciones para convertirlo en algo más, para convertirlo en algo que podamos utilizar. Por ejemplo, en una percusión. Tal vez vamos a tratar de convertirlo en un efecto especial. Vamos a tratar de hacer muchas cosas para que vean todo el potencial que hay detrás de la grabación, que es lo más básico del diseño de sonido. Muy bien, así que eso sería todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Si fue así, déjenme un comentario, un like. También los invito a que si quieren ver más videos como este, se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren ponerse en contacto conmigo, todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.